La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 3. El secreto de la isla. Capítulo 10. Harbert lucha persistentemente con la muerte. Ya no se cuidaron los colonos, ni de los presidiarios, ni de los peligros que amenazaban al Palacio de Granito, ni de las ruinas de que estaba cubierta la meseta. La situación de Harbert lo dominaba todo. ¿Le había sido funesto el traslado, produciendo alguna lesión interior? El periodista no podía decirlo, pero él y sus compañeros estaban desesperados. Llevaron el carricoche al recodo del río. Unas ramas dispuestas en forma de camilla recibieron los colchones en que descansaba Harbert desmayado. 10 minutos después, Cyrus Smith, Gédéon Spilett y Pencroff estaban al pie de la muralla granítica, dejando a Nab el cuidado de conducir el vehículo a la meseta de la Gran Vista. El ascensor fue puesto en movimiento, y en breve se halló Harbert tendido sobre su cama en el Palacio de Granito. Los cuidados que le fueron prodigados le hicieron volver en sí. El joven sonrió un instante, por estar en su cuarto, pero apenas pudo murmurar algunas palabras, por su debilidad. Gédéon Spilett reconoció las heridas, temiendo que se hubiesen abierto por estar todavía imperfectamente cicatrizadas. Pero nada había sucedido. ¿De dónde, pues, venía aquella postración? ¿Por qué se había empeorado el estado de Harbert? El joven fue acometido entonces de una especie de sueño febril, y el periodista y Pencroff se quedaron a su lado. Entretanto, Cyrus Smith ponía al corriente a Nab de lo que había pasado en la dehesa, y Nab refería a su amo los acontecimientos de que la meseta acababa de ser teatro. En la noche anterior, los presidiarios habían aparecido al extremo del bosque, en las cercanías del arroyo de la Glicerina. Nab, que vigilaba de cerca el corral, no vaciló en disparar a uno que se disponía a atravesar el arroyo, pero la noche estaba muy oscura, y no pudo saber si la bala del fusil había herido o no al miserable. En todo caso, el tiro no había bastado para hacer huir a los presidiarios, y Nab tuvo solo tiempo de subir al Palacio de Granito, donde por lo menos estaba seguro. ¿Pero qué hacer entonces? ¿Cómo impedir la devastación que los presidiarios amenazaban? ¿Tenía algún medio de avisar a su amo? Y por otra parte, ¿en qué situación estaban los mismos huéspedes de la dehesa? Cyrus Smith y sus compañeros habían marchado el 11 de noviembre, y ya estaban a 29. Hacía pues 19 días que Nab no había tenido más noticias que las que había llevado Top, y éstas eran desastrosas. Ayrton había desaparecido. Harbert estaba gravemente herido. El ingeniero, el periodista y el marino estaban, por decirlo así, prisioneros en la dehesa. ¿Qué hacer?, se preguntaba el pobre Nab. Para él personalmente no había nada que temer, porque los bandidos no podían alcanzarlo en el Palacio de Granito, pero estaban a merced de ellos los edificios, las plantaciones y las riquezas exteriores de la colonia. ¿No convenía hacer a Cyrus Smith juez de lo que debía hacerse y avisarle del peligro en que estaba? A Nab se le ocurrió entonces emplear a Jup y confiarle una nota. Conocía la inteligencia del orangután, ya probada en otras ocasiones. Jup comprendía la palabra dehesa, que muchas veces se había pronunciado en su presencia, y además, con frecuencia, había guiado el carricoche a aquella habitación en compañía de Pencroff. Nab no vaciló. Escribió la nota, la ató al cuello de Jup, llevó al mono a la puerta del Palacio de Granito, haciéndole bajar por una larga cuerda, y después repitió estas palabras varias veces. «Jup, Jup, dehesa, dehesa». El animal comprendió lo que se le exigía, y deslizándose por la cuerda hasta la playa, desapareció en la oscuridad,
sin llamar la atención de los malhechores. «Has hecho bien, Nab», dijo Cyrus Smith, «pero quizá habrías hecho mejor en no avisarnos». Hablando así, Cyrus Smith pensaba en Harbert, cuya convalecencia parecía tan gravemente comprometida por el traslado. Nab acabó su narración. Los presidiarios no habían aparecido en la playa. No conociendo el número de los habitantes de la isla, podían suponer que el Palacio de Granito estaba defendido por una tropa importante. Recordando el ataque del Brick, sabían que los habían acogido muchos tiros, que salían tanto de las rocas inferiores como de las superiores, y sin duda no quería exponerse a ellos. La meseta de la Gran Vista estaba abierta, y no enfilada por el fuego del Palacio de Granito. Entregáronse, pues, en ella, a los instintos de depuración, saqueando, quemando y haciendo el mal por el mal, y se retiraron media hora antes de la llegada de los colonos, a quienes debían creer confinados en la dehesa. Nab se precipitó fuera de su retiro. Subió a la meseta a riesgo de recibir alguna bala. Trató de apagar el incendio que consumía los edificios del corral, y había luchado, aunque inútilmente, contra el fuego hasta el momento en que se presentó el carricoche al extremo del bosque. Estos eran los grandes acontecimientos que habían ocurrido. La presencia de los presidiarios constituía una amenaza permanente para los colonos de la isla Lincoln, hasta entonces tan felices, y debían esperar aún mayores desgracias. Gedeón Spilett permaneció en el Palacio de Granito al lado de Harbert y de Pencroff, mientras Cyrus Smith, acompañado de Nab, salió a juzgar por sí mismo de la extensión del desastre. Era una fortuna que los presidiarios no se hubiesen adelantado hasta el pie del Palacio de Granito, porque entonces los talleres de las chimeneas no hubieran escapado a la destrucción. Pero este mal hubiera sido quizá más fácilmente reparable que las ruinas acumuladas en la meseta de la Gran Vista. Cyrus Smith y Nab se dirigieron hacia el río de la Merced y subieron por su orilla izquierda sin encontrar vestigios del paso de los bandidos. Al otro lado del río, en el espesor del bosque, tampoco observaron ningún indicio sospechoso. Por otra parte, según todas las probabilidades, había que admitir, o los presidiarios sabían la vuelta de los colonos al Palacio de Granito porque les habían visto pasar por el camino de la dehesa, o, después de haber devastado la meseta, se habían internado en el bosque del jacamar, siguiendo el curso del río de la Merced, y entonces ignoraban el regreso de aquellos. En el primer caso, habrían vuelto a la dehesa, ya sin defensores, y que contenía recursos preciosos para ellos. En el segundo caso, debían haber vuelto a su campamento para esperar una ocasión de emprender un nuevo ataque. Había que ganarles por la mano, pero toda empresa encaminada a desembarazar la isla de tan incómodos huéspedes estaba subordinada, entonces lo mismo que antes, a la situación de Harbert. En efecto, Cyrus Smith necesitaba para aquella empresa todas sus fuerzas, y nadie podía en aquel momento abandonar el Palacio de Granito. El ingeniero y Nab llegaron a la meseta. Aquello era una completa desolación. Los sembrados habían sido pisoteados. Las espigas de grano yacían por tierra. Las demás plantaciones no habían sufrido menos. La huerta estaba trastocada. Por fortuna, el Palacio de Granito poseía un repuesto de grano que permitía reparar aquellos daños. En cuanto al molino, a los edificios del corral y al establo de los onagros, el fuego lo había destruido todo. Algunos animales asustados andaban errantes por la meseta. Los volátiles, que se habían refugiado durante el incendio en las aguas del lago, volvían a su sitio habitual y recorrían la ribera. Allí todo estaba destruido, y todo debía rehacerse de nuevo.
El rostro de Cyrus Smith, más pálido que de costumbre, denotaba una cólera interior que no podía dominar. Sin embargo, el ingeniero no pronunció una sola palabra. Por última vez miró sus campos devastados y el humo que se levantaba todavía entre las ruinas, y volvió al palacio de granito. Los días que siguieron fueron los más tristes que los colonos habían pasado en la isla. La debilidad de Harbert aumentaba visiblemente. Parecía que le amenazaba una enfermedad más grave, consecuencia de la profunda alteración fisiológica que había experimentado, y Gédéon Spilett presentía una agravación en su estado que le sería imposible combatir. En efecto, Harbert permanecía en una especie de sopor casi continuo, y comenzaban a manifestarse algunos síntomas de delirio. Los colonos no disponían de más remedios que tisana refrigerante, pero la fiebre, aunque todavía no era muy fuerte, parecía tender a establecerse por accesos regulares. Gédéon Spilett hizo esta observación el 6 de diciembre. El pobre joven, cuyos dedos, nariz y orejas se habían puesto extremadamente pálidos y transparentes, experimentó al principio ligeros escalofríos, horripilaciones y temblores. Su pulso era débil e irregular, su sed intensa, su piel estaba seca. A este periodo sucedió en breve otro de calor. El rostro se le animó, la piel se enrojeció y aceleróse el pulso. Después se manifestó un sudor abundante, a consecuencia del cual pareció que disminuía la fiebre. El acceso había durado unas 20 horas. Gédéon Spilett no se había separado de Harbert, que tenía una fiebre intermitente. Era indudable que se necesitaba a toda costa cortar aquella fiebre antes que se hiciese más grave. Para cortarla, dijo Gédéon Spilett, necesitamos un febrífugo. —¿Un febrífugo? —repitió el ingeniero. —No tenemos ni quina ni sulfato de quina. —No —dijo Gédéon Spilett—, pero hay sauces en la orilla del lago, y la corteza de sauce a veces puede reemplazar la quina. —Probemos, sin perder tiempo —repuso Cyrus Smith. La corteza de sauce está considerada como un sucedáneo de la quina, lo mismo que el castaño de Indias, las hojas de acebo, la serpentaria y otras plantas. Había que hacer una prueba con aquella sustancia, aunque no fuese un compuesto equivalente de la quina, y emplearla en el estado natural, pues no había medio de extraer de ella el alcaloide, es decir, la salicina. Cyrus Smith fue a cortar del tronco de una especie de sauce negro algunos pedazos de corteza, los llevó al palacio de granito, los redujo a polvo, y aquella misma tarde le fue administrada una fuerte dosis de estos polvos a Harbert. La noche pasó sin incidente grave. Harbert tuvo algún delirio, pero la fiebre no reapareció, ni tampoco al día siguiente. Pencroff recobró alguna esperanza. Gédéon Spilett no decía nada. Podía suceder que la fiebre intermitente no fuese cotidiana, que fuese terciana, en una palabra, que volviese al día siguiente. Todos esperaron al día siguiente en la más viva ansiedad. Además, se observaba que durante el periodo apiréxico, Harbert permanecía como abrumado, teniendo pesada y aturdida la cabeza. Otro síntoma que asustó al periodista. Indudablemente, el hígado de Harbert comenzaba a congestionarse, y en breve, un delirio más intenso demostró que la congestión se extendía también al cerebro. Ante aquella nueva complicación, quedó aterrado Gédéon Spilett y llamó aparte al ingeniero. —Es una fiebre perniciosa —le dijo. —¿Una fiebre perniciosa? —exclamó Cyrus Smith. —Se engaña usted, Spilett.
porque la fiebre perniciosa no se declara espontáneamente. Hay que adquirir el germen. No me engaño, dijo el periodista. Harbert había adquirido ese germen en los pantanos de la isla. Y esto basta. Ya ha experimentado el primer acceso. Si viene el segundo y no conseguimos impedir el tercero, está perdido. Pero, ¿y esa corteza de sauce? Es insuficiente, respondió Spilett. Y el tercer acceso de fiebre perniciosa, que no se puede cortar con la quinina, es siempre mortal. Por fortuna, Pencroff no había oído nada de esta observación, porque de otro modo se habría vuelto loco. Ya pueden suponerse los temores que experimentaron el ingeniero y el periodista durante aquel día 7 de diciembre y la noche que siguió. Hacia la mitad del día se presentó el segundo acceso. La crisis fue terrible. Harbert se creía perdido. Tendía sus brazos a Cyrus Smith, a Spilett y a Pencroff. No quería morir. Aquella escena fue desgarradora, y hubo necesidad de alejar a Pencroff. El acceso duró 5 horas. Era evidente que Harbert no podría soportar el tercero. La noche fue espantosa. En su delirio, Harbert decía cosas que partían el corazón de sus compañeros. Divagaba, luchaba contra los presidiarios, llamaba a Ayrton, suplicaba a aquel ser misterioso, a aquel protector que ya había desaparecido y cuya imagen lo obsesionaba. Después volvió a caer en una postración profunda que lo aniquilaba. Muchas veces Gédéon Spilett creyó que el pobre joven había muerto. El día 8 de diciembre no fue más que una sucesión de desmayos. Las manos enflaquecidas de Harbert se crispaban haciendo las ropas de la cama. Se le administraron nuevas dosis de corteza machacada, pero el periodista no esperaba ningún resultado. Si antes de mañana no le hemos dado un febrífugo más enérgico, Harbert morirá. Llegó la noche, la última sin duda de aquel niño valeroso, bueno, inteligente, tan superior a su edad, y a quien todos amaban como a un hijo. El único remedio que existía contra la terrible fiebre perniciosa, el único específico que podía vencerla, no existía en la isla Lincoln. Durante aquella noche del 8 al 9 de diciembre, Harbert tuvo un acceso de delirio más intenso. Tenía el hígado horriblemente congestionado, el cerebro atacado, y ya era imposible que conociese a nadie. ¿Viviría hasta la mañana siguiente? ¿Hasta ese tercer acceso que debería indudablemente causarle la muerte? No era probable. Sus fuerzas estaban agotadas, y en el intervalo de la crisis se encontraba como inanimado. Hacia las 3 de la mañana, Harbert dio un grito espantoso y pareció retorcerse en una terrible convulsión. Nab, que estaba a su lado, se asustó y fue al cuarto inmediato donde se hallaban sus compañeros. Top, en aquel momento, ladró de un modo extraño. Todos entraron inmediatamente y lograron sujetar en la cama al joven moribundo, que quería arrojarse fuera de ella, mientras Gédéon Spilett, teniéndole del brazo, observaba que iba subiendo poco a poco el pulso. Eran las 5 de la mañana. Los rayos del sol comenzaban a penetrar en los cuartos del Palacio de Granito. Se anunciaba un hermoso día, y aquel día iba a ser el último del pobre Harbert. Un rayo de luz llegó hasta la mesa, situada cerca del lecho. De repente, Pencroff dio un grito y mostró un objeto que había sobre la mesa. Era una pequeña caja oblonga en cuya tapa estaban escritas estas palabras: sulfato de quinina. Capítulo 11. Los colonos
salen en busca de los presidiarios y del personaje misterioso. Gedeón Spilett tomó la caja y la abrió. Contenía unos 200 gramos de un polvo blanco, del cual llevó a los labios algunas partículas. El excesivo amargor de aquella sustancia no podía engañarlo. Era el precioso alcaloide de la quina, el antipirético por excelencia. Había que administrar inmediatamente aquellos polvos a Harbert. Después se discutiría cómo se habían encontrado allí. ¡Café!, exclamó Gedeón Spilett. Pocos instantes después, Nab llevaba una taza de la infusión tibia. Gedeón Spilett echó en ella 18 granos del sulfato y consiguió hacérsela beber a Harbert. Había tiempo todavía, porque no se había manifestado aún el tercer acceso de la fiebre perniciosa, y añadiremos que no se manifestaría. Por lo demás, todos habían recobrado la esperanza. La influencia misteriosa se había ejercido de nuevo en un momento supremo, cuando ya se desesperaba de que acudiese el remedio. Al cabo de algunas horas, Harbert descansaba más apaciblemente. Los colonos pudieron hablar entonces de aquel incidente que hacía más palpable que nunca la intervención del desconocido. Pero ¿cómo había podido penetrar durante la noche hasta el Palacio de Granito? Aquello era absolutamente inexplicable, y la manera de proceder del genio de la isla era tan extraña como el mismo genio. Durante aquellos días, de 3 en 3 horas, fue suministrado a Harbert el sulfato de quinina. El joven experimentó a la mañana siguiente alguna mejoría. Cierto que no estaba curado. Las fiebres intermitentes están sujetas a frecuentes y peligrosas recidivas. Pero estaba atendido, y el específico estaba allí, y no se encontraba lejos el que lo había llevado. En fin, el corazón de todos se abrió a una inmensa esperanza. Esta esperanza se vio realizada. 10 días después, el 20 de diciembre, Harbert entraba en la convalecencia. Estaba débil todavía, y le había sido impuesta una dieta severa, pero no había vuelto el acceso, y además el dócil joven se sometía de buen grado a todas las prescripciones que se le imponían. Tenía tantos deseos de curarse. Pencroff era como un hombre a quien hubieran sacado del fondo del abismo. Tenía accesos de alegría que llegaban hasta el delirio. Después que hubo pasado el momento del tercer acceso, estrechó al periodista entre sus brazos, casi hasta ahogarlo, y desde entonces no le llamaba más que el doctor Spilett. Faltaba descubrir al verdadero doctor. Lo descubriremos, repetía el marino. Y ciertamente aquel hombre, cualquiera que fuese, debía esperar un abrazo terrible de Pencroff. El mes de diciembre terminó, y con él el año 1867, durante el cual los colonos de la isla Lincoln se habían visto sometidos a tan duras pruebas. Entraron en el año 1868, con un tiempo magnífico, un calor soberbio y una temperatura tropical que por fortuna podía refrescarse con la brisa de los mares. Harbert renacía, y desde su cama, puesta al lado de una de las ventanas del Palacio de Granito, aspiraba aquel aire saludable, cargado de emanaciones salinas que restablecían su salud. Comenzaba ya a comer, y Dios sabe los buenos platitos ligeros y sabrosos que le preparaba Nab. Casi le dan a uno ganas de haber estado moribundo, decía Pencroff. Durante todo aquel periodo, los piratas no se habían presentado una sola vez en las inmediaciones del Palacio de Granito. De Ayrton no había noticias, y si el ingeniero y Harbert conservaban todavía alguna esperanza de encontrarlo, sus compañeros no dudaban ya de que había sucumbido.
Sin embargo, esta incertidumbre no podía durar, y cuando el joven estuviese completamente restablecido, debía emprenderse la expedición, cuyos resultados no podrían menos de ser importantes. Pero era preciso esperar un mes, quizá, porque se necesitaban todas las fuerzas de la colonia, y aún más todavía para combatir eficazmente a los presidiarios. Harbert iba mejorando sensiblemente cada día. La congestión del hígado iba desapareciendo, y las heridas podían considerarse definitivamente cicatrizadas. Durante aquel mes de enero se hicieron importantes trabajos en la meseta de la Gran Vista, pero consistieron únicamente en salvar lo que podía salvarse de las cosechas devastadas, de las cosechas de trigo y de legumbres. Se recogieron los granos y las plantas, y se dispusieron las cosas de manera que pudiera haber una recolección en la estación próxima. En cuanto a levantar los edificios del corral y las cuadras, Cyrus Smith prefirió aplazar estas tareas, pues mientras él y sus compañeros estuviesen en persecución de los bandidos, éstos podrían hacer una nueva visita a la meseta, y era preciso no darles ocasión de volver a su oficio de saqueadores e incendiarios. La reedificación vendría luego que se hubiera purgado la isla de aquellos malhechores. El joven convaleciente comenzó a levantarse en la segunda quincena del mes de enero. Primero 1 hora al día, después 2 y luego 3. Recobraba las fuerzas a ojos vistas, gracias a su constitución vigorosa. Tenía entonces 18 años, era alto y prometía ser un hombre de hermosa y noble presencia. A partir de aquel momento, su convalecencia, sin dejar de exigir algún cuidado, en lo cual el doctor Spilett se mostraba muy rígido, marchó con regularidad. A finales de mes, Harbert recorría ya la meseta de la Gran Vista y la playa. Algunos baños de mar que tomó en compañía de Pencroff y de Nab le fueron muy bien. Desde entonces, Cyrus Smith creyó que podría ya señalar el día de la partida. Se fijó para el 15 de febrero. Las noches, muy claras en aquella época del año, eran propicias para las investigaciones que trataban de hacerse en toda la isla. Comenzaron los preparativos necesarios para la exploración, y debían ser importantes, porque los colonos habían jurado no volver al Palacio de Granito sin haber alcanzado los dos objetos de la expedición. Por una parte, destruir a los presidiarios y encontrar a Ayrton, si vivía, y por otra, descubrir al hombre que presidía tan eficazmente los destinos de la colonia. De la isla Lincoln, los colonos conocían a fondo toda la costa oriental, desde el Cabo de la Garra hasta los 2 cabos Mandíbulas, el vasto pantano de los Tadornes, los alrededores del lago Grant, los bosques del Jacamar, comprendidos entre el camino de la Dehesa y el río de la Merced, y el curso de este y del arroyo Rojo, y en fin, los contrafuertes del monte Franklin, entre los cuales estaba establecida la dehesa. Habían explorado, pero de un modo imperfecto, el vasto litoral de la bahía de Washington, desde el Cabo de la Garra hasta el promontorio del Reptil, la linde de los bosques y pantanos de la costa occidental y las interminables dunas que morían en las fauces entreabiertas del Golfo del Tiburón. Pero no habían reconocido los grandes bosques que cubrían la península serpentina, toda la orilla derecha del río de la Merced, la izquierda del río de la Cascada y el laberinto de contrafuertes y valles que constituían las 3/4 partes de la base del monte Franklin, al oeste, al norte y al este, donde sin duda existían muchas y profundas cuevas. Por consiguiente, todavía habían escapado a sus investigaciones muchos miles de acres de tierra de aquella isla. Se decidió que la expedición se dirigiría a través del Far West,
para englobar toda la parte situada a la derecha del río de la Merced. Quizá hubiera valido más dirigirse a la dehesa, donde debía temerse que los presidiarios se hubieran refugiado de nuevo para saquearla o para instalarse. Pero o la devastación de la dehesa era ya un hecho consumado y por consiguiente inevitable, o los presidiarios habían tenido interés en atrincherarse en ella, y siempre habría tiempo de ir allá a echarlos. Después de largas discusiones, se mantuvo el primer plan, y los colonos resolvieron dirigirse a través de los bosques al promontorio del Reptil. Caminarían con el hacha en la mano y establecerían el primer trazado de un camino que pondría en comunicación el Palacio de Granito con el extremo de la península en unas 16 o 17 millas. El carricoche estaba en estado perfecto y los onagros, bien descansados, podían hacer una larga caminata. Se cargaron en él víveres, efectos de campamento, cocina portátil, utensilios diversos y las armas y municiones escogidas con cuidado en el arsenal, ya tan completo del Palacio de Granito. Pero no había que olvidar que los presidiarios estaban seguramente ocultos en los bosques y que, en medio de sus intrincadas espesuras, pronto se disparaba y se recibía un balazo. De ahí la necesidad de que el grupo de los colonos permaneciese compacto y no se dividiera bajo ningún pretexto. Se decidió igualmente que nadie quedaría en el Palacio de Granito, debiendo hasta Top y Jup formar parte de la expedición. La inaccesible morada podía guardarse por sí sola. El 14 de febrero, víspera de la marcha, era domingo, y fue consagrado al descanso, y santificado por la acción de gracias que los colonos dirigieron al Creador. Harbert, enteramente curado, pero un poco débil todavía, ocuparía un sitio reservado en el carro. Al día siguiente, al amanecer, Cyrus Smith tomó las medidas necesarias para poner el Palacio de Granito al abrigo de toda invasión. Las escaleras que servían antes para subir fueron llevadas a las chimeneas y enterradas profundamente en la arena, de modo que pudieran servir para la vuelta, porque el tambor del ascensor fue desmontado y no quedó nada de aparato. Pencroff quedó el último en el Palacio de Granito para acabar esta tarea y bajó con una doble cuerda, cuyo extremo estaba sólidamente sujeto abajo, y una vez recogida, no dejó comunicación alguna entre la cornisa superior y la playa. El tiempo era magnífico. Se prepara un día caluroso, dijo alegremente el periodista. Va, doctor Spilett, repuso Pencroff. Caminaremos a la sombra de los árboles y ni siquiera veremos el sol. En marcha, dijo el ingeniero. El carro esperaba a la orilla, delante de las chimeneas. El periodista había exigido que Harbert subiese a él al menos durante las primeras horas del viaje, y el joven tuvo que someterse a las prescripciones de su médico. Nab se puso a la cabeza de los onagros. Cyrus Smith, Spilett y Pencroff tomaron la delantera. Top saltaba con aire alegre y Jup había aceptado sin ceremonia el sitio que Harbert le había ofrecido en el vehículo. Había llegado el momento de la partida y la pequeña tropa se puso en marcha. El carricoche dobló primero el recodo de la desembocadura y después de haber subido por espacio de 1 milla por la orilla izquierda del río de la Merced, atravesó el puente, a cuyo extremo se empalmaba el camino del puerto del Globo. Los exploradores, dejando este camino a la izquierda, comenzaron a internarse bajo la bóveda de los inmensos bosques que formaban la región del Far West. Durante las 2 primeras millas, los árboles muy espaciados permitieron al carro pasar libremente, y aunque de vez en cuando había que cortar algunos bejucos y mucha maleza,
ningún obstáculo serio detuvo la marcha de los colonos. El ramaje espeso de los árboles mantenía una fresca sombra sobre el suelo. Los deodaras, las dougláceas, casuarinas, banksieas, árboles de goma, dragos y otras especies ya conocidas se sucedían hasta los últimos límites que alcanzaba la vista. Todo el reino de las aves habitual de la isla se encontraba completo: tetraos, jacamares, faisanes, loros y toda la familia charlatana de las cacatúas, papagayos y cotorras. Los agutíes, canguros, cavialles y otros animales corrían entre las hierbas, y todo recordaba a los colonos las primeras excursiones que habían hecho a su llegada a la isla. Sin embargo, dijo Cyrus Smith, observo que estos animales, tanto cuadrúpedos como volátiles, son más tímidos ahora que antes, lo cual prueba que estos bosques han sido recorridos últimamente por los presidiarios, y que no tardaremos en encontrar sus huellas. Y en efecto, en muchos parajes pudo verse la señal de pasos recientes de unos cuantos hombres. Aquí, roturas de las ramas de los árboles, quizá con el objeto de establecer jalones en el camino. Allá, cenizas de hogueras apagadas y huellas de pasos que ciertas partes gredosas del suelo habían conservado. Pero nada que pareciese pertenecer a un campamento definitivo. El ingeniero había recomendado a sus compañeros que se abstuviesen de cazar, porque las detonaciones de las armas de fuego habrían podido ponerse sobre aviso a los presidiarios, que quizá andaban por el bosque. Por otra parte, los cazadores necesariamente habrían tenido que dispersarse a distancia del carro, y estaba prohibido marchar aisladamente. En la segunda parte de la jornada, a 6 millas poco más o menos del Palacio de Granito, la marcha se hizo más difícil. Fue preciso, para pasar por ciertas espesuras, derribar algunos árboles y abrir camino. Antes de poner manos a la obra, Cyrus Smith había tenido cuidado de enviar a aquella espesura a Top y a Jup, que cumplieron concienzudamente su encargo, y cuando el perro y el orangután volvieron sin haber dado señales de peligro, era prueba de que no había nada que temer por parte de los piratas ni de las fieras, 2 especies de individuos del reino animal que estaban al mismo nivel, a causa de sus feroces instintos. En la noche de aquel primer día, los colonos acamparon a unas 9 millas del Palacio de Granito, a la orilla de un pequeño afluente del río de la Merced, cuya existencia ignoraban, y que había de enlazarse con el sistema hidrográfico a que debía el suelo su admirable fertilidad. Cenaron abundantemente, porque su apetito se hallaba muy aguzado, y se adoptaron las medidas necesarias para pasar la noche sin molestia. Si el ingeniero no hubiera tenido que guardarse más que de las fieras, jaguares u otras, se habría contentado con encender hogueras alrededor del campamento, lo cual habría bastado para defenderles. Pero los presidiarios, más bien, habrían sido atraídos por las hogueras que detenidos, y valía más, en tal caso, rodearse de profundas tinieblas. Por lo tanto, se organizó severamente la vigilancia, velando 2 de los colonos y relevándose de 2 en 2 horas. Ahora bien, como a pesar de sus reclamaciones, Harbert fue dispensado de hacer guardia, Pencroff y Gedeón Spilett por una parte y el ingeniero y Nab por otra la hicieron a su vez, rondando por las inmediaciones del campamento. La noche duró pocas horas. La oscuridad era debida más al espesor del ramaje que a la desaparición del sol. Apenas turbaron el silencio los roncos aullidos de los jaguares y los gruñidos de los monos, que crispaban particularmente los nervios de Maese Jup. La noche pasó sin incidentes, y al día siguiente
Día 16 de febrero, los colonos continuaron a través del bosque su marcha, más lenta que penosa. Aquel día no pudieron andar más que 6 millas, porque a cada instante había que abrirse camino con el hacha. Como verdaderos settlers, los colonos cuidaban dejar en pie los grandes árboles, cuyo corte por los demás les habría causado mucho trabajo, y no sacrificaban más que los pequeños. De aquí resultaba que el camino tomaba una dirección poco rectilínea y daba muchas vueltas. Durante este día, Harbert descubrió nuevas especies desconocidas hasta entonces en la isla, como helechos arborescentes, palmas que caían hasta el suelo y parecían extenderse como las aguas en la pila de una fuente, algarrobos cuyas largas bayas comieron con avidez los onagros y dieron a los colonos pulpas azucaradas de un sabor excelente. Encontraron también magníficos caurís dispuestos por grupos, cuyos troncos cilíndricos, coronados de un cono de verdor, se elevaban a una altura de 200 pies. Eran aquellos árboles los reyes de Nueva Zelanda, tan célebres como los cedros del Líbano. En cuanto a la fauna, no presentó otros ejemplares que los que ya conocían los cazadores. Sin embargo, entrevieron, aunque sin poder acercarse a ellos, una pareja de esas grandes aves propias de Australia, especie de casuarios que llaman emeus, de 5 pies de altura y de plumaje pardo, que pertenecen al orden de las zancudas. Top se lanzó tras ellas con toda la celeridad de sus 4 patas, pero los casuarios fácilmente se distanciaron. Respecto a señales del paso de los presidiarios por el bosque, todavía se advirtieron algunas. Cerca de una hoguera, que parecía haberse apagado recientemente, observaron los colonos huellas que fueron examinadas con atención. Midiéndolas unas tras otras en su longitud y en su anchura, encontraron las señales de los pies de 5 hombres. Los 5 bandidos habían acampado en aquel paraje. Pero, y esto era el objeto de un examen tan minucioso, no se pudo descubrir una 6ª señal, que en tal caso sería la del pie de Ayrton. Ayrton no estaba con ellos, dijo Harbert. No, contestó Pencroff, y si no estaba con ellos, es porque esos miserables lo habrán matado. ¿Pero no tienen esas bestias una cueva donde podamos ir a cazarlos como tigres? No, contestó el periodista. Es más probable que vayan a la aventura. Está en su interés vagar así hasta que puedan ser dueños de la isla. ¿Dueños de la isla? Exclamó el marino. Los dueños de la isla, repitió. Y su voz se ahogaba como si un puño de hierro le tuviera asido por la garganta. Después, en tono más tranquilo, dijo: ¿Sabe usted, señor Ciro, cuál es la bala que he metido en mi fusil? No, Pencroff. La bala que ha atravesado el pecho de Harbert. Y le prometo que no erraré el blanco. Pero estas justas represalias no podían volver la vida a Ayrton. Y del examen de las huellas dejadas en el suelo, se debía deducir que no había esperanza ninguna de volverlo a ver. Aquella noche se estableció el campamento a 14 millas del Palacio de Granito, y Cyrus Smith calculó que debían estar a más de 5 millas del promontorio del Reptil. Al día siguiente llegaron al extremo de la península, habiendo atravesado el bosque en toda su longitud, pero ningún indicio había permitido hasta entonces hallar el retiro donde se habían refugiado los presidiarios, ni el no menos secreto que daba asilo al misterioso desconocido.